Transistor en configuración de retroalimentación de emisor. En este video veremos cuál es la configuración, así como la deducción de sus ecuaciones, y después de eso veremos un ejemplo de aplicación, es decir, un ejercicio. Entonces, la configuración de retroalimentación de emisor del transistor la podemos identificar como una configuración que polariza con dos fuentes. Ya sabemos que va siempre de manera directa la polarización de este lado y de manera indirecta la polarización del lado del colector. Se forman dos mallas, pero con tres resistencias: resistencia a la base, de emisor y de colector. Por lo tanto, esto se dice que estamos retroalimentando por medio de una resistencia la parte del emisor. Ahora entonces vamos a nosotros a deducir las ecuaciones que van a regir este circuito. Para lo cual, como siempre, necesitamos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff hacia la malla de la base. Y aquí tendré como variable la corriente que circula en la base. Lo puedo hacer con la corriente de la base o lo puedo hacer también con la corriente del emisor. Obviamente aquí sabemos que no toda la corriente como tal es de la base, sino únicamente hacia acá circula la corriente de base y hacia acá ya estamos en el lado del emisor, entonces circula la corriente de emisor. De esta manera. Entonces, bueno, una vez teniendo esa parte, vamos ahora sí nosotros a formar nuestra ecuación. Tenemos que la fuente de voltaje que está aquí suministrará voltaje a esto, a la unión del diodo PN que se encuentra aquí y a la resistencia de emisor. Por lo tanto, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, sería la fuente de la base igual a la suma de las caídas que se encuentran en la malla. En este caso, la primera caída la coloco como IB por resistencia de base, que es el voltaje que existe en esta resistencia, más la caída de voltaje en la unión del diodo activo, que sería más 0.7 voltios, más la caída de voltaje en esta resistencia de emisor, que sería IE por resistencia de emisor. Ahí está. Ahora, el objetivo aquí es encontrar una relación en base a la corriente de la base, ya que normalmente la corriente de la base es una corriente fija. También se puede hacer para la corriente de emisor, pero como tengo dos variables, IB e IE, necesito tener una relación que me proporcione una relación de equivalencia entre ambas. Y para este circuito de transistor en realimentación de emisor necesitamos recordar que la beta, en este caso, me puede relacionar la corriente de base y la corriente de emisor. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, pues nos quedaría de la siguiente manera. La corriente de base para este circuito es beta veces más 1 la corriente de emisor. Entonces, si yo aquí tengo la corriente de emisor, que se encuentra justo aquí, perdón, esto sería al revés, esto lo puse aquí, es I de emisor es igual a beta veces más 1, ahí está, ahora sí, eso sí, la corriente de la base, de esta manera. Esto sería lo más correcto. Recuerden que la corriente de emisor siempre es mucho mayor a la corriente de la base. Entonces, ahora sí, en lugar de poner I de emisor, puedo poner beta veces más 1 la corriente de la base. Entonces, en lugar de esto, I de emisor, puedo poner beta veces más 1 la corriente de la base. Corriente de la base por beta más 1 resistencia de emisor. Y ahora sí, todo tengo en términos de la función de la corriente de base. Puedo despejar de aquí la corriente de base y al hacer el despeje nos queda la siguiente fórmula. Corriente de la base es voltaje de la fuente menos 0.7 voltios entre, vemos aquí que acompaña la corriente de la base, pues acompaña esto. Entonces sería resistencia de base más beta más 1 que multiplica a la resistencia de emisor. Y esta sería nuestra primera ecuación característica para la malla de entrada, que es esta. Ahora nosotros podemos también deducir para la malla de salida, que sería la parte de aquí, otra corriente. Recordemos que la flecha del emisor nos indica la dirección del sentido de la corriente. En este caso, para esta malla tendría que ir así. Y aquí tengo otra vez, si nos damos cuenta, dos corrientes. Aquí en la resistencia sería corriente de colector, pero aquí ya tengo corriente de emisor. Entonces hay que considerar eso. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff nos quedaría la fuente total, que es VCC, igual a la caída de todas las tensiones que existen en esta malla. Primero comenzamos con esta, que es IC por RC. Luego tenemos aquí, recordemos, más o menos el voltaje colector-emisor que está entre el colector y el emisor del transistor, entonces hay que colocarlo. Más
voltaje colector emisor, y finalmente más la caída de voltaje que provoca esta resistencia, que sería IE RE, de esta manera. Ahora entonces, ya con esto, nosotros nos damos cuenta cómo podemos establecer nuestra ecuación. Ahora otra vez tengo IC e IE como dos variables distintas, pero recordamos que en estas configuraciones la corriente de emisor se puede decir que es aproximadamente igual a la corriente de colector. Es decir, la misma corriente que fluye por acá seguirá el camino hacia la resistencia de emisor. Por lo tanto, en lugar de poner I de emisor, podemos poner I de colector y hacer nuestro despeje. Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Para esta segunda ecuación, recordemos que lo que nos interesa es el voltaje colector emisor. Entonces, aquí vamos a, con voltaje colector emisor, despejarlo. Sería VSC. Y este término que está aquí pasa al otro lado restando, entonces me quedaría menos ICRC. Y este término que está sumando también pasa al otro lado restando para que me quede ICRE. Lo más correcto o lo más abreviado podría ser factorizar las dos corrientes IC y ponerlo de la siguiente manera. Sería I de colector que multiplica a la resistencia de colector más la resistencia de emisor, una suma de resistencias. Y ahí está, tengo la segunda ecuación, que es la malla de salida. Y aquí tenemos ya dos ecuaciones importantes. ¿Qué otras variables importantes me encuentro en el circuito? Bueno, pues de repente me interesa saber el voltaje de emisor, voltaje de base y voltaje de colector. Entonces vamos con el más fácil, que es voltaje de emisor. Para el voltaje de emisor es muy fácil. La corriente por la resistencia, lo puedo calcular rápidamente. Entonces sería corriente de emisor por resistencia de emisor. Tengo otra ecuación más para este circuito. Ahora, vamos a ver cómo nos quedaría si nosotros queremos calcular el voltaje de la base. El voltaje de la base sería colocar un voltmetro a partir de este punto, aquí, voltaje de base, hacia tierra. Entonces, ¿cómo me quedaría el voltaje de la base? Bueno, pues el voltaje de la base, si nos damos cuenta, lo puedo sacar tanto de este lado, es decir, la malla que se encuentra acá, y también la malla que está de este lado. Si lo quiero sacar de la malla que se encuentra acá, aplico ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo me quedaría? Primero, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, aquí de este lado me quedaría la fuente BBB. Esto es igual a la primera caída de voltaje, que es la que provoca la resistencia de base, IBRB, y luego coloco aquí más la caída de voltaje que me interesa, que es más B sub B, que es decir, más el voltaje de la base. Y despejando de aquí, ¿qué nos queda? El voltaje de base lo puedo encontrar como la fuente menos esta caída. Es decir, la fuente de la base menos IBRB. Esa es una manera. Del lado izquierdo. Si quiero sacarla del lado derecho, me doy cuenta que esta fuente de voltaje o este voltímetro colocado acá, la caída que mida esto será la suma de esta caída más esta caída que tengo aquí. Entonces lo puedo poner también como 0.7 más el voltaje de la resistencia de emisor. Entonces, este también puede quedar como 0.7 voltios. Bueno, creo que ya no me cabe ahí. Lo voy a poner justo aquí abajo. También puedo encontrar el voltaje de base como 0.7 voltios más el voltaje de emisor. Que para este punto el voltaje de emisor ya lo debo de deducir con esta relación. Entonces son dos maneras de poder encontrar el voltaje de la base en estos puntos. Otra ecuación se puede formar para encontrar el voltaje de colector. Entonces vamos a ver, el voltaje de colector sería de este punto. Voy a borrar esta parte para que no nos estorbe. Y el voltaje de colector sería colocar un voltmetro aquí. Voltaje de colector hacia tierra. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, puedo encontrarlo del lado derecho o del lado izquierdo. Del lado izquierdo es muy fácil, nada más es de este punto hacia tierra, ¿qué tengo? Tengo este voltaje y este, entonces es la suma de estos dos. Entonces, si yo quiero encontrar el voltaje de colector, puedo hacerlo sumando el voltaje colector emisor más el voltaje de emisor. Así. Y estos ya los encontré, voltaje colector emisor con esto, voltaje emisor con esta relación. Pero la otra forma también de encontrarlo es yéndome hacia el lado de la derecha. Como tengo una fuente, entonces siempre es la fuente
menos la otra caída de voltaje, tal como lo hicimos aquí. La fuente menos una caída de voltaje. La fuente menos esta caída. Para el colector sería lo mismo. La fuente de voltaje menos la caída en la resistencia de colector. Entonces sería VCC menos IC RC. Ahí está. Y estas serían todas las ecuaciones deducidas para este circuito. A continuación veremos un ejemplo donde las apliquemos. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio de esta retroalimentación ya conociendo las ecuaciones y únicamente vamos a ir haciendo referencia a ellas. Entonces, primero necesitamos la corriente que se circula por la base. La corriente de la base es obviamente aquí. Entonces vamos a encontrar cuánto existe de corriente de la base. Quedamos que la ecuación aquí para la corriente de la base era la fuente de la base, que en este caso vamos a ponerlo así, BBB, menos 0.7 voltios, entre la resistencia de base más beta más 1, la resistencia que existe en el emisor. Entonces, sustituyendo estos datos, tendría yo la fuente de la base, que son 20 voltios, menos 0.7 voltios arriba, entre resistencia de base, que son 430K, acá son kilo ohms, más beta más 1. Beta vale 50, más 1 sería 51, es decir, 51 veces la resistencia de emisor, que es 1 kilo. Entonces nada más hay que hacer aquí las operaciones de manera tranquila o meter todo eso directamente a la calculadora científica. Y mi corriente de base me queda que es de aproximadamente, con dos decimales, es de 40.12 microamperios. Lo voy a poner aquí. 40.12 microamperios. Casi siempre en estas configuraciones la corriente de la base está dada en micros. La corriente de colector en milis. Ahí está, ya quedó la primera. Ahora vamos con la corriente, en este caso de colector. Recordamos que la corriente de colector igual no lo pusimos en esta como fórmula, pero se relaciona con medio de la beta, gracias a la corriente de base. Entonces, la corriente de colector sería igual a beta veces la corriente de la base. Entonces, sustituyendo esto, me queda que la corriente de colector sería 50 veces los 40.12 microamperios como corriente de base. Y esto me da aproximadamente 2 miliamperios. Entonces, aquí tengo esto como corriente de colector, que sería justo aquí. Viene bajando ahí la corriente de colector. Ahí está, ya tengo ese dato. Vamos ahora con nuestra ecuación del voltaje colector emisor. Para este circuito quedamos que el voltaje colector emisor estaba dado por la fuente de colector menos la corriente de colector multiplicando a la suma de las dos resistencias, resistencia de colector más resistencia de emisor. Sustituyendo estos datos, ¿qué nos queda? Nos queda como fuente son 20 voltios menos los 2 miliamperios que son corriente de colector, y esos 2 miliamperios van a multiplicar a la suma de las dos resistencias. 2 más 1 me dan 3 kilo ohms. Ahí está. Esto me da 6 voltios y 20 voltios menos 6 voltios nos quedan 14 voltios exactos. Entonces, voltaje colector emisor me queda 14 voltios. Ahí está. Ya vamos dando forma a nuestros circuitos. Y los siguientes son voltaje de emisor, que es muy fácil. Es nada más la corriente que existe en el emisor por la resistencia. ¿Cuál es la corriente de emisor? Recordemos que la corriente de emisor es lo mismo que la corriente de colector, ya que circulan en serie cuando el circuito del transistor pasa en el lado de la malla. Y esto sería multiplicado por la resistencia de emisor. Entonces serían 2 miliamperios por la resistencia que es 1 kilo ohm. Y esto es muy fácil. 2 por 1 me dan 2 voltios. Entonces significa que el voltaje del emisor valen 2 voltios como caída de voltaje. Entonces puedo aquí agruparlo. Esta caída de esta resistencia me está provocando una caída de 2 voltios. Ya tengo también la caída de voltaje entre el colector y el emisor, que me da de 14 voltios en total. Ahí está. Ahora entonces podemos deducir exactamente cuánto vale el voltaje de colector.
El voltaje de colector, como lo vimos anteriormente, había dos maneras, dos caminos de encontrarlo. Uno es, el más fácil es voltaje colector-emisor más el voltaje de emisor, que de hecho ya lo tenemos aquí. Voltaje colector-emisor son 14 voltios más 2 voltios. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Pues el voltaje de colector me da 16 voltios. Es decir, el voltaje de colector con respecto a tierra me está dando 16 voltios. Y lo vemos directamente acá. 2 voltios más 14, 16 voltios es lo que existe de este punto hasta acá. Y este punto pues es el punto del colector. Y ahora vamos con el último, que es el voltaje de la base. Voltaje de la base. Vimos que el camino más fácil era, si estamos de aquí hacia tierra, sería los puntos 7 que existe aquí, 0.7 voltios, más el voltaje en la resistencia de emisor. Entonces voy a poner esa ecuación. 0.7 más el voltaje de emisor. Y esto sería 0.7 voltios. El voltaje de emisor ya lo tengo, que serían 2 voltios. Y esto nos daría 2.7 voltios. Con esto tengo todas las variables importantes del circuito. Cualquier otra medición lo puedo hacer tomando en cuenta estas variables de cálculo que tengo en rojo. Y de esta manera terminamos nuestro análisis del circuito en transistor retroalimentación de emisor.